Bendito Dios, le damos las gracias, Padre, porque usted ha sido bueno, Señor, porque nos ha cuidado, porque nos ha bendecido, porque nos tiene con vestido, con calzado, con comida. Bendito Dios, gracias, Padre, porque usted lo hace posible, Señor, y Señor, queremos seguir caminando, Señor, de su mano, por lo cual le pedimos su dirección, Padre, que usted nos corrija, que nos guíe, Padre, y que su palabra siempre sea nuestro ideal para poder ponerla en práctica. Bendito Dios. Le damos las gracias, Padre, porque nos ha mantenido, Señor, firmes en su camino, Señor, con bajadas y subidas. Pero, Señor, aquí estamos, rogándole que usted, Señor, sea el que nos ayude, que nos guarde y que nos bendiga a diario, bendito Dios. Bendiga, Señor, esta iglesia, bendiga las iglesias en el mundo que se están reuniendo, bendito Dios. Y, Padre, guárdenos en su camino, se lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La verdad, un gusto estar aquí con una gran responsabilidad, pero bueno, alguien se tiene que tomar ese aprecio, ¿bien? Bueno, miren, no sé, pero creo que el hermano Mario y no sé si algunos otros hermanos han estado predicándoles sobre predicando a través de historias bíblicas. Ya lo han oído, ¿verdad? Mi hermano Mario, ¿verdad? Yo no les voy a contar una historia bíblica, quiero más bien participarles algo que Dios puso en mi corazón para que meditáramos por qué es bueno predicar con historias bíblicas. ¿Usted sabe de dónde vienen nuestras leyes de los gobiernos? ¿De dónde sacaron las leyes los gobiernos con las que nos rigen? De la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que les puso los temas, lo que debemos que guardar, lo que teníamos que dejar, lo que tenemos que hacer. Y hoy sigue vigente, pero parece que la palabra de Dios, la Biblia, parece que a nuestro gobierno le está estorbando. Parece que la Biblia, la palabra de Dios, le está estorbando a la gente. Y eso es de preocuparnos. Pero lo peor es que inclusive parece que la Biblia está estorbando a algunos de los creyentes. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar para poner hincapié en lo que nuestros gobiernos, la gente y muchas de las veces nosotros como cristianos estamos haciendo. Vaya por ahí, vamos a buscar 1 Corintios 6, 9 y 10. Mire, ya me lo tienen aquí. Gracias, hermano. Gracias porque la verdad va a ser una grande ayuda porque yo me estorbo mucho ya con las hojas de mi Biblia, ya se me pegan y eso. Pero mire, voy a leer, sígalo con su vista. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tenemos aquí ordenanzas de nuestro Dios, ordenanzas que les comentaba yo, están estorbando hoy en día a nuestros gobiernos, están estorbando a la gente y aún a algunos de los cristianos. ¿Por qué están estorbando, hermanos? Si vemos en la palabra dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios, eso es lo que la palabra de Dios nos recomienda. ¿Qué es un fornicario? Un fornicario es una persona que tiene sexo antes del matrimonio. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Pero qué fue lo que dijeron nuestros gobiernos? Denles preservativos. En lugar de quitarles esa intención, se las alimentaron. Y en lugar de prevenirles, les dijeron, supuestamente el gobierno trató de prevenirles con esta situación, el SIDA o algunas enfermedades, pero hermanos, el mundo cada día se está corrompiendo más y en lugar de atender, por de primera vez usaron los preservativos, pero una vez que se empicaron a hacer eso,
empezaron a dejar los preservativos y traen consecuencias. El pecado trae consecuencias siempre, hermanos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, cuáles son las consecuencias que Dios hizo que cayera el mundo. Entonces, el gobierno le está estorbando la Biblia. Pero, hermanos, nosotros tenemos que apegarnos a ella y tenemos, ahora que sí, tenemos una Biblia escrita, pero podemos tener una Biblia oral. ¿Por qué no servir una Biblia oral? Porque una Biblia oral, yo no sé si usted tenga familiares ya veteranitos, yo les comentaba de mi abuelita. Mi abuelita era una persona que contaba las historias sin un libro, sin nada, y a la perfección. Se regresaba y con detalle y lujo les contaba las historias. Hoy en día nosotros podemos contar historias de la palabra de Dios, hermanos, de igual manera, sin traer una Biblia. Entonces, ¿por qué va a ser tan importante? Vamos a ir a verlo al paso del estudio, hermanos. Dice que los idólatras, ¿sí? ¿Qué es un idólatra, hermanos? Es una persona que adora o da culto a una imagen. Y muchas de las veces nosotros sabemos eso y nos hemos apartado de eso, pero la palabra de Dios va más allá todavía de esto. Dice que cualquier cosa que pongas antes que a Dios es idolatría. ¿Qué es idolatría? Pueden ser tus hijos, puede ser la novela, puede ser el deporte. Que en el deporte pues va el fútbol, van algunas otras acciones en las cuales si nosotros lo anteponemos antes que a Dios, dice la palabra de Dios que es idolatría. Y muchas de las veces, aún nosotros siendo cristianos, dejamos de asistir a los cultos. ¿Por qué? Por ir a ver el fútbol, porque van a dar el final de la novela o por X causa. Pero hacemos las cosas, las dejamos y dejamos a Dios esperándonos. Entonces, es una palabra de la palabra de Dios, dice que la idolatría tiene sus consecuencias. Entonces nosotros debemos de retirarnos de ello y apegarnos más a la palabra de Dios. Dice el adulterio. ¿Qué es el adulterio, hermanos? Es una persona que está casada, que tiene sexo con otra persona. Entonces, sabemos que la palabra de Dios dice que estas personas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo, en lugar de pensar en lo que la palabra de Dios dice, se para el cuello. Yo tengo 2 mujeres, tengo 3 mujeres. Y hasta lo cuentan. Y muchas de las veces, las personas que se juntan con ellos hasta los alaban. Los levantan también porque dicen, oye, qué suertudo eres tú, o qué bien parecido o algo. Pero hermanos, esto trae consecuencias. ¿Trae consecuencias? ¿Por qué trae consecuencias? Porque mire, ¿ve usted niños desamparados? ¿De dónde cree que vienen esos niños desamparados? De los matrimonios mal habidos, o de los niños que nacen sin tener algún matrimonio. Entonces Dios a nosotros nos prohíbe, y ahorita veíamos en las pantallas lo que nos estaban predicando a nuestros niños, de que el hombre se quiere casar porque quiere tener una esposa, quiere tener hijos y quiere guiarlos. Pero las personas van un poquito más allá y no nos conformamos muchas de las veces con lo que Dios nos manda, sino que queremos hacer lo que no se debe de hacer. Dice que los afeminados. ¿Qué es un afeminado, hermanos? Es una persona que tiene características de mujer, pero que no es mujer. Pongamos bien atención a esto, porque ellos creen y tienen características de ser mujeres, pero no son mujeres. Dios hizo varón y hembra, los hizo Dios. Entonces no hay intermedios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? Nos preocupamos mucho por lo que salieron en los libros. ¿Qué salieron en los libros, hermanos? Están queriendo que nuestros niños desde pequeños se lleven esta idea de que pueden ser lo que ellos quieran. Entonces están rompiendo las reglas de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que varón y hembra, no hizo intermedios. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? El mundo ha elevado mucho esta situación y hasta ya tienen su día. Se me grabó mucho el día de ellos, el 28 de junio, tienen su desfile, festejan el día gay. Se me grabó mucho porque yo cumplo años el 29, no por otra cosa. Entonces dije, ay canijo, ya mero me
me lo ponían en mi cumpleaños. Pero, hermanos, ¿qué es el orgullo gay? Estas personas quieren la igualdad, quieren el respeto de la comunidad, quieren el respeto de las autoridades, y ya lo tienen. Pero yo les pregunto, ¿ellos tienen el respeto para usted? No tienen respeto para nosotros. Y les voy a decir por qué rompen el esquema del respeto para las personas. ¿A alguien de ustedes le ha tocado ver por casualidad un desfile de gay? Yo tuve la fortuna, no muy buena, de ver un día, sin querer, un desfile de ellos. Hermanos, las personas casi van desnudas, caminando por las calles, donde hay familias. Eso me tocó verlo en el parque por Juárez. Mi esposa vendía bolsas y fuimos a recoger unas bolsas y nos tocó que cerraron las calles y vimos eso, hermanos. Es una cosa horrenda. Las personas casi desnudas en las calles y las familias, los matrimonios con los niños. Entonces, ¿eso es respetar a las personas, a la familia? Ellos exigen el respeto, pero no dan respeto. Entonces, pero más allá, ¿por qué estas personas están cayendo en esa situación? La palabra de Dios también nos lo marca, y vamos a ir a Romanos 1:21. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Que la gente conoce de Dios? Mire, por lo particular, todas las personas, un 99%, yo creo que creemos en Dios. Creemos en un Dios, pero no le conocemos. Y aquí estos versículos nos van a dar la pauta. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Dice que conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que dice que ¿qué? Se envanecieron en sus corazones. El otro, hermana, 22. El 1:22. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. O sea, en lugar de obedecer la palabra de Dios, dice que ¿qué? Se desviaron. En lugar de seguir los reglamentos que Dios nos ha puesto, dice que ellos ¿qué? Los abandonaron. El 23, hermano. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí vemos que no nomás hicieron imágenes de hombre, sino que también hicieron de animales, y eso lo vemos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan a Aarón cuando les hizo un becerro? ¿Se acuerdan cuando Dios les dijo que hicieran una serpiente también? ¿Y por qué la desaparecieron? Porque empezaron a adorarla también. Entonces, eso Dios nos quita de ahí. El 24, hermana. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El enemigo hoy en día nos está engañando. Y hermanos, ¿se acuerdan cuando Satanás, en forma de serpiente, le dijo a Eva que Dios te ha dicho que si comes de ese fruto morirás? No es cierto. Dice, lo que pasa es que serás como Dios, entenderás lo bueno y lo malo. Y en cierta parte, Satanás le estaba diciendo parte de verdad para hacer caer a Eva. ¿Por qué? Porque cuando comió Eva, ¿qué fue lo primero? ¿Fueron abiertos qué? Sus ojos. Fueron abiertos sus ojos. Entonces, el enemigo usa parte de la verdad para corrompernos. Entonces, hermanos, no caigamos en ese tema. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26, hermano. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El último, hermana. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si nosotros igual no atendemos la palabra de Dios, Dios nos puede pasar lo mismo que esas personas. Esas personas, ¿por qué? Porque no tienen temor de Dios. Y aunque no tienen temor de Dios, pero sí conocen y creen en un Dios. En una pancarta de los gays decía, así nos quiere Dios. ¿Y usted qué cree? Dios sí los quiere, pero aborrece lo que hacen. No está de acuerdo con lo que hacen. Muchas de las veces nosotros andábamos en otras cosas y Dios nos amaba. Y porque nos amaba, puso una persona que nos hablara de su palabra y su palabra nos trajo a su redil y hoy estamos aquí dándole la honra y la gloria. Entonces, estas personas sí las ama Dios, mas no ama lo que hacen. Y así está con todo el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, si estas personas algún día reflexionaran y creyeran en Dios, también pueden formar parte de la familia de Dios. Entonces, son cosas que la gente, el gobierno, está rechazando. Está rechazando a Dios, ¿por qué? Por pervertirse, por seguir sus caminos, por ver que en realidad lo malo prevalece, hermanos, porque ¿qué es más fácil hacer, lo bueno o lo malo? Lo malo. Y Dios nos advierte de eso. Pero mire, vamos un poquito más allá. Dice los borrachos. ¿Cuándo cree usted que se va a acabar que haya gente que no tome? Yo recuerdo, una vez pusimos un negocio de juegos para los niños y el gobierno no nos quería dejar porque nos decía que buscáramos un lugar que estuviera a tantas cuadras de una escuela y creo que para los que vendían cerveza y vino era más estricta la situación. Tenían que buscar un local que estuviera muy retirado de una escuela o de un trabajo. Hoy en día parece que es lugar estratégico para poner una cantina disfrazada. Hoy, ¿dónde se encuentran los donde venden cerveza? Afuera de las escuelas, afuera de los trabajos. Entonces, el gobierno está rompiendo el esquema que teníamos, el esquema que se tenía, y está aprovechando para que la gente se corrompa cada día más. Entonces, usted cree, la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Cuándo se van a acabar los borrachos? Ya autorizaron también la droga, la marihuana. Entonces, cada día estamos peor, hermanos. Pero mire, todavía vamos un poquito más allá. El aborto. ¿Qué es el aborto, hermanos? ¿Sí sabe qué es el aborto? Es la interrupción de que nazca un bebé prematuro. Y, hermanos, ¿qué dijimos a los fornicarios? ¿Qué les proveyó el gobierno? De preservativos. Pero una vez que dejaron de usar los preservativos, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a salir las niñas de 12 años, de 13, 14, 15 años embarazadas. Y hermanos, antes eso pasaba en los hogares que no tenían escuela, que tenían poca cultura, pero hermanos, eso es lo que uno piensa. Créamelo, y estadísticas lo dicen, y les voy a recomendar una película que si por ahí tiene internet o algo la busque. Dice, yo no lo sabía, así se llama, no sabía. Entonces, ¿de qué trata? Es un hospital donde llevan a las niñas a abortar. ¿Quiénes llevan a las niñas? Los papás. ¿Por qué los llevan? Porque una vez que ya salió embarazada, y son hospitales
de lujo, hospitales donde están premiando, están llevando a cabo estos abortos, los cuales Dios aborrece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no matarás, no matarás. Pero quiero decirles, hermanos, que las consecuencias, el desobedecer a Dios, trae graves problemas. Y uno de estos graves problemas es ¿por qué? ¿Por qué llegaron? ¿Sí sabía que acaban de despenalizar aquí en México el aborto? ¿Sí? O sea que el gobierno ya no le importa si usted decide matar a un bebé. Y desafortunadamente, acababan de despenalizar el aborto cuando dieron una plática en la radio de aquí de Ameca, donde si tú maltratas a un animal, te pueden llevar a la cárcel por maltratarlo, no por matarlo. Entonces, ¿cómo estamos cambiando la situación? Y no estoy diciendo que esté en contra de que se cuiden los animales, pero para Dios, ¿qué es más importante, hermanos? ¿La vida de un animal o la vida de una persona? Mas, sin embargo, nuestro gobierno, ¿qué dijo? Si no es un bebé bien habido, o no deseado, o X, como le quieran poner, ¿puedes qué? Puedes matarlo. Entonces, el gobierno, la gente, y aún algunos cristianos están en contra de lo que la palabra de Dios nos está llevando a cabo, nos dice, nos recomienda, nos insta para que llevemos a cabo. Entonces, el interrumpir el embarazo voluntario es dar muerte a un niño, a una criatura. Porque una criatura, desde que es concebido, tenga los meses, tenga una semana, tenga 2 semanas, 3 semanas de estar injerto, ya tiene vida y es una persona. Y esto para Dios, el matar a una persona está prohibido, pero para el gobierno ya no está prohibido, ni para la gente. Entonces vemos las consecuencias de que el gobierno diera preservativos, que el gobierno autorizara que tuvieran relaciones. ¿Por qué? Porque el tener estas relaciones a hoy nos cuesta el tener a nuestras niñas embarazadas. Y hermanos, créanme lo que es un riesgo para estas niñas el que las lleven a estos lugares, porque esta película que le digo yo no sabía, da testimonio de algunas jovencitas que ellas iban por deshacerse de ese pequeño ser que había en su vientre, pero ni ellas salían con vida. Se les venía un derrame, un sangrado, en el cual no lo podían controlar y también ellas morían. Entonces, hermanos, las consecuencias son fatales. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, muchas de las veces el hombre piensa que puede engañar a Dios, que puede burlar a Dios. A Dios no lo podemos engañar ni lo podemos burlar, hermanos. Dios conoce nuestros pensamientos, conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Entonces, hermanos, tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Pero mire, muchas de las veces nosotros conocemos de todo esto y lo sabemos, pero nos hacemos igual que los fariseos. La palabra de Dios dice que un fariseo una vez, queriendo tentar a Dios, le preguntó. Vamos a ver Marcos 12:28. Es Marcos 12:28 al 31. Dice ahí la palabra de Dios, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, miren, dice la palabra de Dios que el primer mandamiento es amarás a Dios por encima de ¿qué? De todo.
Pero dice que el segundo es ¿qué? Es similar, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermanos, ¿quién es nuestro prójimo? Cualquier persona que nos encontremos es nuestro prójimo. Y viendo esto, hermanos, en otra lectura habla de este mismo pasaje. No lo busquen, en Mateo 28:36 dice que este fariseo le preguntó esto a nuestro Dios, no porque no lo sabía. ¿Lo hizo por qué? Por tentarle. Y muchas de las veces nosotros sí conocemos de la palabra de Dios, pero andamos preguntando cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero queremos excusarnos. ¿Por qué? Porque ¿qué le contestó nuestro Señor Jesucristo? El 32, hermano, por favor. Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y hoy, hermanos, no le está diciendo al fariseo, hoy nos está diciendo a nosotros, no están lejos del reino de Dios. ¿Qué es lo que nos falta, hermanos? Ya conocemos de la palabra de Dios. ¿Qué nos falta? Obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué obedecer, hermanos? Mire, ciertamente de alguna manera hemos cerrado. Ahorita mi hermano lo comentaba. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de quién, de él. ¿De quién? De Dios. Entonces, ¿qué ordenanza nos dio? Nos da instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, en lugar de preocuparnos por lo que está saliendo en los libros, en lugar de preocuparnos por lo que el mundo está haciendo. Lo que a nosotros nos corresponde, hermanos, lo que nos toca es instruir a nuestros niños en primer lugar, y dice la palabra de Dios que aun cuando fueren viejos no se apartarán de él. Pero, hermanos, desafortunadamente no hemos sabido corresponder o aplicar la corrección o la instrucción a nuestros hijos, porque muchas de las veces la instrucción a nuestros hijos creemos que es el traerlos a la escuelita bíblica, creemos que dejárselos una hora a la maestra es instruir a los niños. Hermanos, créanme lo que yo personalmente estoy padeciendo, lo que no hice bien en esta parte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo hijos. Y muchas de las veces, hermanos, el no querer tener enfrentamientos con ellos nos lleva a dejarlos hacer lo que la palabra de Dios prohíbe. Y muchas de las veces dejamos que nuestros hijos anden haciendo otras cosas y menos los instruimos porque no queremos tener problemas con cada uno de ellos. Pero la palabra de Dios nos dice, instruye. Y el instruir, hermanos, es predicar la palabra de Dios, traerlos a la iglesia. Miren, en una ocasión había unos jóvenes que los papás les decían, si no te portas bien, te voy a mandar con los jóvenes. Entonces, el venir a la palabra de Dios no es un castigo. El venir a escuchar la palabra de Dios es venir a reflexionar, venirse a ponerse a cuentas con el Señor, venir a aprender de la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea la que nos corrija, la que nos rija. ¿Por qué? Porque muchas de las veces conocemos de la palabra de Dios, pero no lo hacemos. Y hermanos, así como dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, hay muchos otros mandatos que nos manda la palabra de Dios. Hay uno que les voy a comentar, dice, no se unan en yugo desigual. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? ¿Conoce algunos hermanos que se casaron con inconversos? ¿Por qué? ¿No lo sabían? Sí lo sabemos. Simplemente por la desobediencia, por desobedecer. Y esto trae consecuencias, hermanos. Créanmelo que me ha tocado que han ido a la casa de ustedes ahí, a dos matrimonios, pidiéndome consejo de que se querían divorciar. Y por más que hablamos con ellos, se divorciaron. Y yo les digo,
Está bien, se pueden divorciar, pero imagínate, tú estás joven y ella está joven, pueden encontrar matrimonio en otro lado, ¿y los hijos qué culpa tienen? ¿Usted cree que otra persona los va a tratar igual que uno como padre? No, entonces, la desobediencia trae consecuencias, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, muchas de las veces se nos hace fácil no venir a la iglesia. Se nos hace fácil no venir a la iglesia y decir que al cabo para el otro domingo voy. No pasa nada. Aparentemente no pasa nada, hermano. Pero si usted, yo le voy a decir que sí pasa algo. Porque sí pasa algo, porque si usted tiene familia, tiene hijos, tiene familia inconversa, nuestra familia, nuestros hijos son bien astutos y ellos saben cómo detenernos. Si ellos ven que usted dejó de ir a la iglesia porque lo visitaron el domingo, van a decir, para el otro domingo voy y ya sé que no va, se queda ahí. Entonces, hermanos, recomendación, créamelo que eso ha pasado en mi hogar y créamelo que en ese aspecto no hemos fallado ni mi esposa ni yo, porque cuando han ido así, les decimos, ¿sabes qué? Ya se llegó la hora del culto. Hoy, acaba de llegar hace ratito uno de mis hijos. Y le digo, pues ahí te quedas en la casa. ¿Quieres ir a la iglesia? No, que voy a ir a desayunar. Bueno, ahí te quedas en la casa. Y no nomás con ellos. Ha llegado la hermana de mi esposa con mi concuño y muchas de las veces le dicen, oye, pero venimos de lejos. Le digo, mira, yo no los quiero dejar. ¿Quieren acompañarme? Vamos a la iglesia. Después de ir a la iglesia, pues vamos a otro lado. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Porque por algo dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse. Entonces, si nosotros damos nuestro brazo a torcer, las personas van a saber la manera en que nos pueden quitar de ir a la iglesia, de ir a aprender de las cosas de Dios. Entonces, imagínense cómo se siente Dios cuando nos ve en la iglesia. ¿Sí se imagina? ¿Cómo se siente usted como padre de familia cuando sus hijos lo visitan? Contento, alegre. Entonces, así se siente Dios también cuando ve la iglesia llena, cuando lo ve a usted que está aquí en las cosas de Dios, alabándole y glorificándole. Entonces, hermanos, si usted deja de congregarse, aparentemente no pasa nada, pero créame lo que sí trae sus consecuencias. Y así, hermano, hay muchas cosas en las cuales Dios nos invita a que seamos obedientes a la palabra de Dios, y muchas de las veces somos desobedientes no por desconocimiento, somos desobedientes por naturaleza, porque en realidad decimos que al cabo Dios no se va, Dios está ahí. Hermanos, acuérdese que usted no tiene un Dios muerto, tiene un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que le ama, un Dios que nos rescató para tener un pueblo que le alabe y que le glorifique, y ese pueblo es usted, hermano. Entonces, si usted no viene a alabar y glorificar el nombre de Dios, la gente que no conoce de Dios no va a venir. Entonces, Dios nos está invitando, nos está pidiendo a nosotros, nos está llamando para que seamos obedientes a la palabra de Dios, que no seamos como esta persona que le preguntó a Jesucristo por qué, por tentarlo. Entonces, nosotros podemos hacer muchas preguntas, pero hermanos, nosotros conocemos de la palabra de Dios. Entonces, lo único que nos falta es poner en práctica lo que ya conocemos. Y hermanos, contar historias bíblicas es una de las maneras más hermosas que hay de poder apreciar y predicar la palabra de Dios. ¿Cómo aprenden nuestros hijos? Yo les comento, les pongo este ejemplo. ¿Cuántos versículos se aprende su niño en el año si no deja de asistir a la iglesia? Arriba de 50 versículos. Nosotros como adultos, ¿cuántos versículos nos aprendemos en un año? ¿Quién tiene una meta de decir, yo voy a aprender 10 versículos al año? Mira, hermano, es que dejamos las cosas de Dios por cualquier otra cosa. ¿Cree usted que si se pusiera en su meta, en su corazón, el aprenderse un versículo por semana, cree que en una semana no se lo aprendería? ¿Sí? Entonces, si se aprende usted un versículo por semana, en un año, ¿cuántos versículos se va a aprender?
53, 54 versículos. Pero, sin embargo, ¿cuántos versículos sabemos de memoria? O sea, ¿está gravoso aprenderse un versículo por semana? Los niños se aprenden un versículo en media hora. Y yo he tenido ese reto con la iglesia, hermanos. Inclusive yo he apartado los versículos claves que me han gustado, que nos llenan, nos edifican, y se los he dado de tarea. El versículo que nos vamos a aprender para la siguiente semana es este. Entonces, hermanos, hay un pasaje en Mateo 12:35 que nos habla sobre esto. Dice ahí la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, hermanos, 2 Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, usted es un hombre de Dios, usted debe ser un hombre preparado para las cosas de Dios. Entonces, podemos tomar la primera parte de este versículo que dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Buenas cosas. Entonces, nosotros fuimos llamados por Dios para hacer ¿qué? Buenas cosas, no para hacer la segunda parte. La segunda parte cualquiera lo hace, pero usted y yo, hermano, estamos llamados para hacer buenas cosas. Entonces, si nosotros aprendemos palabra de Dios, ¿qué va a haber en su corazón? ¿Qué va a hablar? Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hablamos? ¿Por qué no aprendemos? O sea, son cuestiones que muchas de las veces nos lleva a pensar, hermanos, ¿cuántos años tenemos de cristianos? Desafortunadamente, hermanos, hay quienes, me ha tocado oírlos, dicen: es que, hermano, ¿por qué no da un folleto? Porque, hermano, es que no se predica, no se da el plan de salvación. Caray, con años en el evangelio y no saber dar el plan de salvación. Es algo que avergüenza. Y, hermanos, desafortunadamente, muchas de las veces somos hijos de Dios sin leer la palabra de Dios. Entonces, un hijo de Dios tiene que alimentarse de la palabra de Dios para hacer lo que este versículo dice. Para que de su corazón salgan cosas buenas, tiene que aprender la palabra de Dios. Y para aprender la palabra de Dios, tiene que leer la palabra de Dios. ¿Qué dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos invita a escudriñar la palabra de Dios para poder aprenderla, hermanos. Es necesario aprenderla, hermanos, porque mire, un pastor de ahí que nos dio el curso decía: nosotros tenemos el privilegio de contar todavía con una Biblia y de traerla y cargarla y llevarla donde usted quiera, pero decía, en Rusia y en Corea no está permitido cargar una Biblia, e inclusive tienen el riesgo de que los lleven a la muerte. ¿Por qué? Por cargar una Biblia. Pero hoy en día, que nosotros podemos tener, debemos aprovecharla para aprender lo más que podamos, hermano. Créanmelo que es bueno que aprendamos la palabra de Dios. Y no estamos diciendo que nos la aprendamos toda, pero créanmelo que el método de predicando con historias bíblicas es un método que nos lleva a no decir la palabra parte por parte, sino que podemos cambiar las palabras, pero sin cambiar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Darles a conocer a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, podemos cambiar las palabras, pero no tenemos que cambiar el objetivo. Y como ejemplo, nos decía del hijo pródigo. Dijo, ¿qué hizo el hijo pródigo cuando reconoció que estaba en pecado? Que dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay, dice, y tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy mendigando pan. Dice, ¿qué dijo en su corazón? Iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarse ser tu hijo.
hazme como alguno de tus jornaleros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el padre cuando lo vio, dice que lo dejó que llegara, dice que corrió el padre y se abrazó, lo abrazó y se abrazó su cuello y le dijo, pónganle el vestido nuevo, el anillo en su mano y saquen el becerro más gordo, matadlo y hagamos fiesta. Pero nos decía el hermano que nos daba este estudio, dice, ¿qué pasa si usted le dice esto mismo, sacar el becerro más gordo y matarlo? ¿Qué pasa si lo dice en la India? Pues nos van a correr, no nos van a hacer caso. ¿Por qué? Porque las vacas en la India son sagradas. Entonces, si usted va y le dice que va a matar la vaca para darle al hijo pródigo, entonces podemos cambiar las palabras, pero no el objetivo, porque en lugar de decir sacar el becerro más gordo, decimos hagan banquete, hacemos una gran comida, una fiesta y gocémonos. Entonces vamos a cambiar las palabras, pero el objetivo va a ser el mismo. El objetivo va a ser ¿qué? Que reciban a Cristo Jesús en sus corazones. Y ese legado tenemos nosotros cada uno, tenemos esa recomendación y esa invitación que, por no decirles, pero no es invitación, es un mandato. Predicar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas a aquellos que no las conocen. Y hermanos, el mundo, mire, gloria a Dios, yo tenía mucho que no venía a esta iglesia. Hoy veo lleno en realidad. Hay algunos que conozco ya que son de mi edad, más o menos, hermano Juan, hermana Lupe. De nombre no me acuerdo, pero hay varios que conozco y varios que son nuevos. Y qué bueno, porque la obra de Dios está creciendo, pero si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, créame lo que va a crecer más. Y si no ha crecido lo suficiente o lo necesario, es porque nosotros nos hemos callado. Entonces estamos invitados, hermanos, muchas de las veces decimos, pero ¿cuál es un buen plan para testificar de la palabra de Dios? Hermanos, estos son solamente herramientas que nos han estado dando para que cada uno de nosotros podamos agarrar la herramienta más adecuada, porque no hay una regla, de decir, tienes que hacerlo de esta manera. Y yo les he puesto este ejemplo. Nosotros somos como una caja de herramienta, pero la pura caja. Si usted quiere tener herramienta, va a tener que comprarla, y va a tener que decidir qué herramienta compra. En una caja de herramientas, ¿qué le metería a usted? A ver, ¿qué le metería a una caja de herramientas? ¿Quién quiere cooperar? ¿Un qué? Un martillo. Lo primerito ¿qué más le metería a una caja de herramientas? Unas tijeras. ¿Qué más? Un desarmador, a ver. Unas pinzas, fíjese lo que está diciendo, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Una qué? Una cinta para medir. ¿Qué más le metería a una caja de herramientas? ¿Un clavo? Mi esposa ya se lo sabe. No se crean. A ver, ¿qué más metería una caja de herramientas? Mire, podemos meter muchas herramientas, pero cuando usted, por poner el ejemplo, si le dijeran, vas a tener que poner un clavo a tal altura, a tal medida, ¿qué utilizaría? El clavo, el martillo y el metro, ¿sí? Porque son herramientas. Entonces, pero puede contar con ellas porque usted las tiene ahí. Pero ¿qué pasa si no tiene el martillo? ¿Con las pinzas puede clavar un clavo? Claro que sí se puede clavar con un clavo con unas pinzas. No, allá un hermano dijo, ¿qué echarías a una caja de herramientas? Una piedra. Es válido. Con una piedra puedes clavar un clavo. Puedes cambiar la herramienta, pero el objetivo, ¿cuál va a ser? Clavar el clavo. Entonces nosotros podemos escoger la herramienta adecuada o necesaria para predicar la palabra de Dios, la que más se te facilite, pero el caso es no perder ¿qué? El objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo al predicar la palabra de Dios? Decirles que Cristo salva, ¿sí? Que Cristo es el único que va. Y hermanos, ¿a poco no? Hay una parte importante cuando la palabra de Dios cuenta sobre la mujer de flujo, que dijo esta mujer, tan solamente con que toque el manto seré salva.
Y dice que fue por detrás y tocó el manto. ¿Y qué pasó con ella? Fue sanada. Y volteó Jesús y ¿qué le dijo? Tu fe te ha ¿qué? Salvado. No le dijo tu fe te ha sanado. Le dijo tu fe te ha ¿qué? Salvado. ¿Por qué no le dijo que había sido sana? Porque a nuestro Señor Jesucristo lo que le importa es la salvación de nuestras almas. ¿Se acuerdan también del paralítico que metieron por el tejado? Porque había mucha aglomeración de gente que lo metieron y cuando lo bajaron, ¿qué le dijo? Tu fe, tus pecados son perdonados. Entonces, ¿y este paralítico lo llevaron para que fueran perdonados sus pecados? No, lo llevaron porque querían que lo sanara. ¿Qué es lo más importante para Cristo, para Jesús, para Dios? Sanar su alma. ¿Y qué le dijo? Tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Y después de eso, ya contestando a los fariseos, viendo que lo que ellos meditaban, dijo, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y sana a Dios al paralítico. Pero son cuestiones, hermanos, que las que tenemos que tener nosotros, de no perder ¿qué? El objetivo. Puede clavar el clavo con una piedra, lo puede clavar con un martillo, lo puede clavar, dijo mi hermano con David, con la mano. Va a estar muy difícil, pero bueno, ahí el intento le va a hacer. Pero puede cambiar la herramienta, hermanos, pero el objetivo debe ser el mismo. Y el objetivo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es que prediquemos de Cristo Jesús, porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene y viene pronto. Así es que con esta meta, hermanos, tenemos que trabajar. ¿Cómo? Hay muchas maneras. ¿Con qué herramienta? Con la que usted se sienta más familiarizado. Pero lo que sí tenemos que, ¿qué? Clavar el clavo. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Bendito Dios, le doy las gracias, Padre, porque nos ha permitido, Señor, este día, Señor, en el cual su pueblo está reunido, Padre, para darle la honra y la gloria. Gracias le damos, Dios, porque su palabra, Señor, tiene un plan para nuestras vidas. Su palabra, Señor, tiene bienestar, Señor, para cada uno de aquellos que la obedecemos, bendito Dios. Gracias, Padre, porque un día, Señor, una persona nos habló de usted y hoy aquí estamos también compartiendo, Señor, su palabra. Le doy las gracias, Padre, porque usted sabe, Señor, que mis pies me tiemblan, mis manos me tiemblan, pero, Señor, usted es el que transforma su palabra, bendito Dios. Transfórmala en cada corazón y ayúdanos, Padre, a que la podamos poner por obra. Que no seamos oidores, sino que seamos hacedores de ella, Dios, ya que con ese propósito, Señor, usted nos sacó de la inmundicia para que fuéramos testimonios, Señor, y predicáramos de que usted vive, de que usted, Señor, ha venido a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos, pero, Señor, usted nos ha rescatado. Pero hay almas perdidas, las cuales también necesitan que las rescatemos, Padre. Así es de que denos la visión, denos la sabiduría, denos el entendimiento, sobre todo el coraje y el deseo, Padre, de predicar su palabra, Señor, a aquellos que no le conocen, bendito Dios. Ayúdenos, Padre, porque lo necesitamos, denos sabiduría, denos entendimiento y obre, Señor, en este pueblo tocando los corazones. Dios, gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Señor los bendiga, hermanos.